y entender lo que es el proceso evolutivo del espíritu. Así que gracias a ustedes, gracias a todos los espíritus que nos acompañan, a los maestros que nos permitan, además de expresar lo que Ruth va a decir, pues entenderlo y comprenderlo y entonces utilizarlo como herramienta para nosotros. Así que a todos la bienvenida y queda la clase abierta. Sí. Gracias. Vamos primero a que Nélida va a leer algo que recibió de mensaje y vamos a sintonizar, ¿verdad? A ver el significado de lo que ella quiere mostrarle. Soy poco tecnológica. Que yo siempre enfatizo que no es Nélida la que escribe, sino que estos mensajes son dictados por una entidad espiritual que como medium, ¿verdad? Me utiliza, me induce y siempre hay una manifestación consona muchas veces con la clase. Fenómeno mediúmnico es este es uno, escribir, sí, y yo sé que va dirigido aquí a todos, pero a dos personas en específico con las cuales hemos compartido hoy, dice así: sufrimiento, no, crecimiento, enfermedad, aprendizaje, razonamiento, certeza, duda, búsqueda, inquietud, inicio, silencio, reflexión, meditación, espacio, proceso escalonado del ser en su trayectoria evolutiva, avance, cambio, estrategia espiritual previamente pautada, valorización del yo, del ente en progreso en sus diferentes etapas. Ese es el mensaje. Precioso, Nélida. Creo que va acorde con lo que queremos aprender a lo largo de nuestra vida. Para los nuevos, damos clases de el curso mediúmnico alternado y alternamos con otras clases que tienen que ver con el diario vivir. La clase de hoy, el periespíritu y los fenómenos mediúmnicos, es para que entiendas por qué se producen estos fenómenos que son normales, que todo el mundo a mayor o menor grado tiene sensibilidad mediúmnica y ha recibido, ya sea en sueños o ya sea estando alerta, mensajes que decimos el más allá, pero el más allá está más acá que otra cosa, ¿no? Así que el propósito de esta escuela espírita es educar de que los espíritus somos reales porque todos somos espíritus. La diferencia es que yo al nacer adquirí un cuerpo físico y los otros ya no tienen cuerpo físico, pero de igual manera quieren expresarse y decir, hey, estoy aquí, escúchame, ¿verdad? Así que la mediunidad es algo normal que corresponde a cada cual estudiarla para no ser embaucados por los espíritus que son inferiores. Así que hoy vamos a ver esto. Y esta palabra periespíritu es bien única del espiritismo. No está en otras filosofías orientales. Y me da gracia porque hoy Ada usó una palabra que no está. Ella, si estaban cerca de Ada, Ada dijo cuerpo periespiritual. Esa palabra no existe. Y es como si hubiese mezclado las dos cosas. No sé si acorde a la clase de hoy. El diagrama del periespíritu. Observa que está el cuerpo físico en el centro.
pero alrededor hay algo que está emitiendo una energía. Así que no existe un diagrama que uno pueda describir 100% lo que es el periespíritu. De hecho, es una de las cosas que menos se ha descrito o se ha estudiado en detalle en el espiritismo. Así que hay mucho que investigar. Así que vamos a ver al final lo que José Arroyo propone, y me gustaría que vieran ese video, está en YouTube, para que puedan compararlo, ¿verdad? Entonces, las referencias que usé, Periespíritu y Mediumnidad, esto es un centro en España, escrito por Regina Costa. Ese documento Flavio lo discutió en alguna clase hace muchísimo tiempo. Periespíritu, un cuerpo desconocido, de Antonio Lledó Flor, que pertenece al grupo de Amor, Paz y Caridad. Periespíritu, equipaje de evolución, de nuestra compañera del blog de Vivian Matei, el libro de los medios, libro de los espíritus y obras póstumas de Allan Kardec. Y lo que pueden buscar en internet para que lo vean varias veces hasta entenderlo es periespíritu, cuerpo espiritual o campo energético, de nuestro compañero José Arroyo. Ese aparece en YouTube. Entonces, los objetivos de la clase de hoy son describir el periespíritu y su función relacionada a los fenómenos mediúmnicos. Todo ocurre en tu periespíritu. Explicar la relación entre espíritu y alma. Y esa palabra alma se utiliza por todos lados, la encuentras en documentos espíritas y hay confusión. De hecho, si no tienes una buena base, te confundes, porque aún a los espíritas le confunde la mezcolanza de esas dos palabras. Así que esa es la clase de hoy. Pueden levantar la mano y preguntar en su momento porque pueden surgir dudas, recordando siempre utilizar el micrófono, ¿verdad? Y vamos a ver primero esa relación de espíritu y alma. Ok, vamos a mirar esa lámina primero. El libro de los espíritus habla del espíritu como una chispa, como el principio inteligente que emanó de la fuente que es el fluido cósmico universal. Esa palabra de fluido cósmico universal fue Kardec la que la describió. Si hay que hacer actualizaciones de esa descripción, podría hacerse, ¿verdad? Según los conocimientos que él tenía y la física que sabía en aquel entonces, él describió aquello que pobla el universo como un fluido cósmico universal. No hay mucha explicación. Entonces, aquí está la chispa, pero cada espíritu necesita algo que lo cubra para poder habitar en cada uno de los planetas en que se vive. Y ahí le traigo otro postulado del espiritismo. En el universo hay muchos lugares donde hay vida y cada lugar necesita un revertimiento para poder adquirir un cuerpo físico. Periespíritu. Y el cuerpo físico, hay mucha gente que le presta más atención al cuerpo físico que a la parte espiritual. Y entonces estamos en un mundo materialista que nos olvidamos de la importancia de cuidar nuestro periespíritu. Ahora, vamos a mirar la próxima lámina. Y esta lámina yo la encontré, vamos a decir que por casualidad, porque no hay casualidades, en un escrito que Flavio tenía en Facebook y coincidió justo ayer en las memorias. Y vamos a mirar esto. Alma, observe que es la misma lámina. Alma. El segundo, periespíritu o cuerpo espiritual. Hay muchas filosofías orientales que no hablan del periespíritu y sí del cuerpo espiritual. Y el cuerpo físico. Y tú dices, adiós, pero ¿y cuál es cuál? ¿Qué me estás diciendo? Pues vamos a ver lo que dice el libro de los espíritus y cómo podemos compaginar estas palabras que en todos los libros escritos por Kardec y que fueron dictados por los espíritus, recuerda que el espíritu va a decir lo que sabe, usando el vocabulario que aprendió, pero
hay cosas que hay que utilizar palabras nuevas para poderlas describir. Así que en muchos casos tenemos que aquello que se dijo en el 1857 ha perdido la palabra en sí. Por ejemplo, cuando usamos la palabra fluidos, el concepto de fluidos cambió. Así que ellos utilizaron lo que sabían en aquel entonces. Y la palabra alma está, yo creo que en el 99.99 de todas las religiones, ¿verdad? Así que, ¿qué dice el libro de los espíritus? Dice que la trilogía de la personalidad, lo que tú eres, tienes tres cosas. Constituye la naturaleza del ser humano. ¿Qué tú eres? ¿Eres un cuerpo biológico? ¿Tienes el alma o espíritu? Vea que automáticamente lo ven como significado idéntico. Alma o espíritu encarnado y el periespíritu. Cuando se le pregunta a los espíritus, ellos dicen, ¿qué es el alma? El alma es un espíritu que tiene cuerpo físico. Cuando mueres, que dejas el cuerpo físico, el espíritu ya no es alma porque el alma anima al cuerpo físico. Así que se le cambia el nombre. Aunque es lo mismo, se le llama espíritu cuando no tiene cuerpo físico y alma cuando tiene cuerpo físico. Eso es todo, ¿verdad? El periespíritu es un cuerpo intermediario entre el espíritu, que es la chispa que viste, y la materia, que es el cuerpo físico. ¿De qué está hecho eso según lo describen los espíritus? Dice, es semimaterial. Así que no es material como esa silla, como el suelo, como la lámpara, no. Semimaterial. Así que tiene cualidades similares a la materia, pero también tiene otras cualidades. Puede ser flexible, expansible, se expande, penetrable, puede entrar aunque estemos cejados, aunque tú cierres las ventanas de tu casa y cierres las puertas, el espíritu lo va a penetrar, ¿verdad? Que absorbe y emite energía. Fíjate que no te está diciendo, fíjate que hay mucha gente que dice, somos energía. Tú no eres energía. Tú emites energía, que es dos cosas diferentes. Es un doble del cuerpo físico y estructurado por los fluidos mentales, la mente, que lo envuelve y presenta una configuración humana. Pero hay un detalle, vamos atrás un momentito, estoy acá. Cuando tú eres mediums, posiblemente ves esto, ¿verdad que sí? Si lo ves completo, porque puede ser que lo veas sin piernas o solamente veas una fracción, ¿verdad? Si está recién desencarnado o muerto, el periespíritu está completo. Ahora, tú no dices, estoy viendo un periespíritu. ¿Qué tú dices? Estoy viendo un espíritu. Y ahí comienza el problema, porque los espíritus, la chispa, la principio inteligente, no, tú no lo puedes ver. Tú ves eso que lo envuelve. Pero eso que lo envuelve es el periespíritu que se juntó en algún momento con ese espíritu, con ese principio inteligente y jamás puede estar libre. O sea, está siempre juntito. Entonces, cuando yo digo, veo un espíritu, ¿a qué me refiero? A dos cosas juntas. Y ahí es que viene la confusión. ¿Ven? Porque entonces habría que usar una letra mayúscula para decir completo. Hay muchos sitios que lo hacen así. Cuando pone espíritu con letra mayúscula se refiere al principio inteligente que hay en ti y la envoltura que hay alrededor que va a ir cambiando en cada encarnación. Y cuando digo espíritu con letra minúscula, pues tal vez es esa chispa inicial, lo que fuimos todos, lo que son todos los espíritus del universo, ¿verdad? Así que hay que analizarlo, hay que pensarlo, porque podemos confundirnos con las palabras, ¿verdad? Dime. Yo veo por las cámaras es un espíritu con espíritu. Bueno, Digo, lo que acabas de explicar. sí,
si son espíritus y no son fallas del equipo, porque para hacer investigaciones, yo estaba leyendo que hay que tener buenos equipos para que no se confundan con las luces. O sea, que hay que hacer otro estudio más profundo para saber si eso que estás viendo es un espíritu, ¿verdad? Acuérdate que esa chispa nunca va a perder esa cubierta. Se puede modificar, pero siempre la va a tener. Pero de ser cierto es lo que tú acabas Estás de viendo un espíritu, Ok. ¿verdad? Con su cuerpo espiritual, vamos. Así que Allan Kardec, en Obras Póstumas, que es otro de los libros, describe el periespíritu de esta manera. Un cuerpo fluídico, que decir que no tiene una forma rígida. Tu cuerpo físico tiene forma rígida, el periespíritu no lo tiene. Se puede expandir, de hecho. Cuya sustancia es tomada del fluido universal. Eso que describieron los espíritus, esa materia que está en el universo, que lo constituye y lo alimenta. Es más o menos etéreo. Hay unos espíritus que son bien densos, los que están apegados a la materia. Hay otros que son más como cuando tú ves la niebla o la neblina, que es bien densa. Pues hay espíritus que son bien ralitos. Esa capa semimaterial es bien fluídica, vamos a decirlo así, menos densa, casi no se pueden ver, ¿verdad? Según los mundos y el grado de adelanto de los espíritus. Mientras más adelantado el espíritu, más ralito es, pero más espacio cubre, ¿verdad? Por sus condiciones semimateriales, el periespíritu es el factor de contacto y comunicación entre los mundos espiritual y físico. Así que cuando tú recibes un mensaje o tienes una visión, eres vidente, realmente hay un contacto de periespíritu a periespíritu. Nunca podemos aceptar la palabra posesión, porque posesión, según los católicos y otras culturas, es que un espíritu se mete dentro de mí y me domina. No, el dominio está de mente a mente. Y vamos a ver que la mente no está en el cerebro, la mente está en el espíritu. ¿Ok? Así que ese contacto y cercanía va a depender del periespíritu. El libro de los espíritus describe al periespíritu como una sustancia vaporosa, como cuando tú tienes humo y ves eso, ¿ves? Entonces, ¿de dónde saca el espíritu su envoltura semimaterial? Del fluido universal de cada planeta. Así que mi periespíritu, planeta Tierra, va a ser bien diferente si yo vivo, digamos, en Júpiter o en cualquier otro planeta de los millones que existen, ¿verdad? El periespíritu es más o menos etéreo según los mundos y los grados de depuración del espíritu, según la evolución del espíritu. Mundos inferiores, naturaleza más grosera que se aproxima mucho a la materia bruta, a lo que tenemos, ¿verdad? Y eso aparece en obras póstumas de Allan Kardec. Así que el periespíritu va cambiando, va mutando, va transformándose de acuerdo a la evolución de cada espíritu. ¿Cuál es la categoría de planeta que tenemos? Pues el primero son mundos inferiores y nosotros estamos en este segundo que se llama planeta de expiación y prueba. ¿Por qué? Porque aprendemos pasando experiencias duras. Luego le siguen los mundos felices y por ahí arriba hay otros lugares diferentes al planeta Tierra. El periespíritu refleja fielmente las características mentales y emocionales de la persona a través de la luminiscencia que proyecta. Si alguna vez se te ocurrió ir a alguien que lea las cartas o a alguien que sea vidente, ¿por qué es bien fácil que la persona lea el libro que está escrito en tu periespíritu? Porque lo está ahí, está grabado, ¿verdad? Entonces, hay personas que pueden observar a otra y ver
cómo esa luminiscencia se proyecta hacia afuera. Y es lo que mucha gente llama el aura, ¿verdad? Ya mismo vamos a hablar un poquito más de eso. Pero eso está escrito allí, no hay un milagro. La persona está percibiendo tus emociones, tu mente, lo que sientes, tus miedos, etcétera. Está escrito allí. En distintas escuelas filosóficas se le domina como cuerpo psíquico. Si leen otros materiales, pues puede que estés hablando del cuerpo psíquico, del cuerpo astral. Yo he visto muchos videos donde hablan del cuerpo astral, que es lo mismo, periespíritu. Cuerpo espiritual, mientras que en parapsicología lo otorgan denominaciones como bioplasma, así que proviene de las células del cuerpo, bio, vida, energía, psicosoma, etcétera. Así que todas esas palabras describen exactamente lo mismo. Eso que envuelve al principio inteligente, eso que vuelve a esa chispa inicial que emanó del universo, ¿verdad? Del fluido cósmico universal. El aura, que mucha gente hace en fotografías del aura, o también se le llama el doble etérico, son las manifestaciones lumínicas del periespíritu junto con las del cuerpo físico. En una de las presentaciones de John Aispurúa recientes, que él está hablando del magnetismo y el espiritismo, que me gustaría que lo escucharan también, y la clase de Ada básicamente está basada en eso, y esa va a ser la de los pases magnéticos el día 29 o 30, no recuerdo que cae ese domingo, pero para poder tú entender cuando te dan pases magnéticos, lo que está impactando es tu cuerpo espiritual. Cuando el medium ve que tu aura, lo que estás proyectando está oscuro, es porque posiblemente está enfermo, triste, con una depresión bien tremenda. Y yo pensaba, antes de escuchar ese video de John Aispurúa, que la constitución de lo que llamamos aura era solamente del periespíritu. Y él dice, no, es en adición a lo que producen tus células vivas. Por eso es que pueden detectar en el aura las enfermedades y cambia de colores y todas esas cosas. Pero es lo que tu cuerpo físico proyecta junto al periespíritu. Así que no hay nada de magia en eso, ¿verdad? Ni debe ser constituir un negocio, porque hay gente que se dedica a sacarle fotos a Laura y eso puede ser cambiante, o sea, puedes que amanezca del color de una manera y por la tarde es otra, en la medida que tú vas cambiando tus pensamientos, en la medida que tú vas transformando los nutrientes que adquieres a través de los alimentos. Son muchos factores, ¿verdad? Pero el aura es un indicativo, estás enfermo, estás deprimido, estás triste, algo pasa contigo, ¿no? Propiedades del periespíritu, esto lo voy a dar general, pero me gustaría que las que te ofrezcan duda, tú busques más información e incluso alguna de las clases de los próximos domingos puede ser ampliando estas características. Por ejemplo, el periespíritu tiene plasticidad, igual como la plasticina que tú le das la forma. O sea, no es una cosa rígida, es algo que es moldeable. Tiene densidad y ese concepto es físico. La densidad tiene que ver con la masa de ese cuerpo, con el volumen. Y si has estudiado un poquito de astronomía, vemos que hay planetas como Júpiter, que son inmensos, pero son poco densos, ¿verdad? Así que la densidad, si tú coges una bolita de plomo, la zumbas al agua, se va a hundir. Si yo tengo una bolita de la misma masa de foam, lo pongo ahí y no se hunde. Pues tiene que ver, eso es una propiedad física de los cuerpos físicos, vamos a decirlo así, de la materia. Pues cada uno de ellos tiene una densidad. Mientras más material esté, mientras más arraigado al planeta Tierra, más denso es. Mientras más evolucionada esté, menos denso. Ponderabilidad, esa la tuve que buscar y eso tiene que ver con la atracción. Tu periespíritu atrae a otros periespíritus de otros seres, de otras entidades, de acuerdo a cómo tú vibras, de acuerdo a cómo tú piensas.
¿A qué le estás dando? Entonces, una de las cosas más importantes que hay que hacer aquí es cambiar la manera como pensamos. Toma microsegundos y a todos nos pasa a diario. Pensamos una cosa y nos fijamos en esa y dale al magín y vuelve otra vez, qué sé yo qué, y abrimos portales y atraemos a todos esos espíritus, unos enfermos, otros que piensan que le hicimos mucho daño y están con mucho coraje con nosotros, con deseos de venganza, pero al final podemos esclarecerlo y que se vayan. Pero si tú lo sigues atrayendo, no va a haber pase, terapia, no va a haber eh, terapia de desobsesión para ayudarlo porque tú mismo eres quien lo estás atrayendo, ¿verdad? Y eso pasa igual con los amigos y con las parejas que elegimos. ¿Por qué siempre elijo mal? Siempre escojo el mismo tipo de hombre o el mismo tipo de mujer la que me hace sufrir. ¿Por qué? Repiensa qué es lo que hay en tu mente, cuáles son las expectativas, ¿verdad? Así que atracción, ley de atracción. Luminosidad, vemos que los mediums describen a espíritus luminosos, por lo general son los espíritus superiores. Espíritus oscuros, los que están con coraje, deseo de venganza o están enfermos, por ahí para adelante, ¿no? Penetrabilidad, eso significa que tú puedes dejar toda la casa. Yo conozco una persona reciente que me preocupa. Toda la casa cerrada, aunque la temperatura esté a 115, como en estos días pasados. ¿Por qué cierra las ventanas? Para que no entren los espíritus. Oye, pueden entrar, no importa dónde estés, ¿verdad? Visibilidad, algunos tú los puedes ver, ¿verdad? Muchos no se dejan ver, se esconden. Están ahí, tú los puedes ver. Corporeidad, forman un cuerpo. Y ese cuerpo es similar al que tuvieron en alguna encarnación. Muchas veces, la mayoría de las veces, se presentan como el cuerpo que tuvieron en su última existencia. Otros deciden escoger una forma de que los vean diferentes porque se sientan avergonzados de que su última encarnación fue de matón. No, esta es muy fuerte, vamos a presentarnos de otra, o se le presentan a la persona de la manera que fueron juntos, ¿verdad? Así que tangibilidad, hay espíritus que tú los sientes, los puedes hasta tocar, ¿verdad? Todo depende de su densidad. Sensibilidad global, esa me dio dificultad, ¿por qué? Porque ese concepto es físico moderno. Yo lo que entendí es que tú estás junto con todo el universo. Tú vibras con todo lo que está en el universo y el universo está en ti. Si es otra definición, los exhorto a buscar más allá, porque no la encontré, ¿verdad? Sensibilidad magnética, eso significa que el periespíritu puede recibir magnetismo, ya bien sea de otro humano o el que recibimos de las plantas. Así que se puede ayudar a la persona dándole pases magnéticos. Pero la pregunta, ¿qué yo hago para mantenerme en esa misma sintonía y no caer en la rutina de que me estén dando pases magnéticos todo el tiempo? Porque se convierten como en un vicio, ¿verdad? Expansibilidad. El espíritu tiene la capacidad de que ese periespíritu se expanda. Mientras más evolucionado, más se expande. Y cuando decimos, se manifestó el espíritu de un maestro, de alguien importante en el planeta Tierra, muchas veces, muchos centros lo pueden percibir, pero ese espíritu no está ahí. Con su mente puede emanar el pensamiento para que muchos lo puedan percibir. Así que se puede expandir. Bicorporeidad, ese periespíritu puede verse en dos lugares a la misma vez o en varios lugares a la misma vez. Yo he tenido experiencia que veo a fulana, mi amiga, mi mejor amiga, adiós, que tú no fuiste para la playa hoy. No, yo he salido de casa, yo te vi caminando por la orilla. Entonces, hay personas que tienen la capacidad de desdoblarse consciente o inconscientemente y en muchos casos descritos en
los libros espíritas de casos donde te veo aquí, pero no es el cuerpo físico, es el periespíritu. Y hay personas que lo pueden hacer conscientemente, otros inconscientemente, ¿no? Unicidad, es único, no hay nadie como tú, ese espíritu es tuyo, aunque te clonen tus células, tu espíritu no se puede clonar, no se puede duplicar. Perennidad, nunca se muere, los espíritus nunca mueren. Cambian su ropaje, cambian la forma de su periespíritu y van evolucionando, pero nunca se mueren. Mutabilidad, la capacidad de cambiar. Algunos espíritus con mucho coraje, enfermos, deseos de venganza, se le presentan a la persona como un monstruo. Y si la persona le tiene mucho miedo a las culebras, se le presenta como una culebra o como un dragón para asustar, ¿verdad? Porque tienen dominio de su mente. Capacidad reflectora, pueden reflejar a otro lugar. Y así, ¿qué estamos viendo? ¿Un espíritu o su reflexión? ¿Verdad? Olor. Los medios pueden percibir el olor de los espíritus. Algunos tienen mal olor porque tienen en su mente el olor de la peste de su cuerpo que se ha podrido, ¿verdad? Y la temperatura. Los medios pueden percibir espíritus que llegan, que le dan frío y hay otros que le dan calor. Así que los invito a que busquen más información de esas características. Ahora, no todos los espiritistas, piensan que se le debe seguir llamando periespíritu. William Colón, puertorriqueño, ya desencarnó, sugirió siempre sustituir el vocablo periespíritu por cuerpo espiritual. Y ese concepto de cuerpo espiritual está en otra filosofía. Lo que pasa es que lo explica diferente. Ya que el prefijo peri significa alrededor de, no se localiza alrededor del espíritu como tal, es mucho más complejo. El espíritu es una dualidad, o sea, está formado, cuando tú ves un espíritu, realmente está formado de dos cosas. De la esencia, la chispa, la que llamamos espíritu que vimos al principio, y de la sustancia, esa sustancia que acumula las experiencias que llama periespíritu, y nunca se puede dividir. Una vez el espíritu adquiere su periespíritu, mantiene. Puede cambiar, puede expandirse, puede esconderse, pero nunca lo va a dejar. Ambas partes están fundidas e integradas en esa dualidad, esas dos cosas, por lo que no se pueden dividir o separar. La parte sustancial, que es esa semimaterial que rodea ese principio inteligente, es lo que él sugiere que se llame cuerpo espiritual o cuerpo del espíritu. Y por alguna razón Ada hoy habló del cuerpo periespiritual. ¿Por qué lo dijo? No sé, porque esa palabra no existe, ¿no? El periespíritu es el ente individualizador, o sea, lo que tú eres se acumuló en ese periespíritu y te hace ser un espíritu único, que provee las características particulares de cada individuo, guardando los logros a través de la evolución de dicho individuo en la secuencia de vidas encarnadas. Si tú quieres explicar toda la desgracia que te ha ocurrido en esta existencia partiendo de tu nacimiento, no tiene explicación. Si tú quieres explicar que es que me están haciendo trabajos espirituales, tampoco todo tiene explicación. Ahora, si tú comienzas a entender que esa trayectoria que llevas, volviendo a nacer una y cada vez, unas veces hombre, unas veces mujer, unas veces rico, pobre, negro, blanco, lo que sea. Todas esas experiencias te van a ayudar a adquirir virtudes. Esas virtudes no se adquieren rezando ni aislándote en un monasterio. Se adquieren con el roce social. Entonces, lo que yo soy hoy día es la consecuencia de lo que yo conquisté a lo largo de esas experiencias. Pero ¿qué pasa? Todavía yo soy celosa,
y me dan muchas experiencias para demostrar que ya no debo ser celosa. Todo el mundo es egoísta porque siempre decimos mi familia, mi mujer, mi esposo, ¿eh? Es como que nadie me lo toca, ¿verdad? Es mío. Y esas experiencias me van diciendo que todavía faltan muchas cosas por modificar en mi carácter. Un espíritu superior, que mucha gente dirá un ángel. Me visitó un arcángel, me visitó un ángel. En el concepto espiritual no hay arcángeles ni ángeles, sino que hay espíritus superiores. Eso te indica que han pasado vicisitudes y cosas terribles para llegar a donde han llegado. Y cuando están en esa dimensión espiritual, no están descansando en una nube, sino que están trabajando por el bien del universo. No solamente del planeta que habitaron, sino del bien del universo. Así que el universo todo es trabajo, ¿verdad? Aquellos espíritus de naturaleza más densa, y el medium lo siente, ¿verdad? Y atrasados, suelen confundirse con cuerpos materiales, pues todavía se creen encarnados y se proyectan como si fueran seres con cuerpo, queriendo llevar su vida más reciente y usar sus recursos particulares. Digamos que un 98% de los espíritus que se presentan allí todavía no saben que no tienen cuerpo físico porque se sienten muy vivos. Pero ¿qué pasa? Siguen haciendo exactamente lo mismo que hacían en su última encarnación. Entonces, ¿con qué tú te estás sintonizando? Ahí es que viene el problema. ¿Por qué te encuentran tan fácilmente? Porque estás abriendo una sintonía para que te encuentren. Y una de las cosas que discutimos hoy es que cuando tenemos un familiar que está bien en una situación que ya le toca desencarnar, hay que ayudarlo a desencarnar. No podemos ser egoístas. Ay, no te vayas. Ay, no quiero que te vayas. Y rezamos para que no se vaya. No, al contrario, hay que ayudarlo con nuestro pensamiento, con la ayuda de sus mentores, a que pueda irse tranquilo. Tranquilo significa, vete tranquilo, ya viviste lo que ibas a vivir, nosotros vamos a estar bien. Y eso es un proceso. Ok. Espíritu y periespíritu son inseparables compañeros de la trayectoria evolutiva. Así que, ¿qué eres tú? Bueno, tienes el principio inteligente rodeado de esa cubierta semimaterial que llamamos periespíritu. Ese eres tú, ¿verdad? Que se le llama alma o espíritu. El periespíritu interviene en la sustentación de la vida a través de las células y los órganos que forman nuestro cuerpo. Y ahí la pregunta, tienes un familiar que está conectado a unas máquinas y ya el espíritu se fue y estás ahí manteniéndolo vivo, entre comillas, porque ya no existe nada allí. Y hay dudas, ¿lo desconecto o no lo desconecto? Mira, si lo desconectas y sigue viviendo es que el periespíritu todavía está ahí. Si lo desconectas y se va tranquilo es que hace tiempo la muerte física ocurrió. Este cuerpo es vital desde el momento que se produce la concepción de un nuevo ser en el vientre de la madre. Y nos preguntamos siempre, ¿cuándo ese próximo espíritu va a adquirir el cuerpo espiritual? Pues hay una conexión desde que ese embrión se fecundó. Está allí, aportando, ¿verdad? Aportando. Ello efectúa la simbiosis molecular de intercambio con la célula huevo fecundada. Ese embrión está recibiendo toda la impregnación de lo que es ese periespíritu. Ese espíritu, por su trayectoria, necesita nacer con algún defecto físico, digamos, que no pueda mover ni las manos ni las piernas, pues eso es lo que necesita, ¿verdad? Y a veces preguntamos, ¿por qué mi hijo nació así? En primera instancia, tú aceptaste esa experiencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para ayudar a tu hija en un proceso de aprendizaje o la hija, ¿verdad? Ello permite el desarrollo biológico del feto conforme a las características energéticas, magnéticas y kármicas son lo que hemos acumulado a lo largo de muchas existencias que trae consigo el periespíritu. O sea, cada uno de nosotros necesita vivir unas experiencias. Antes de nacer, te dicen, ¿usted quiere dejar de ser orgulloso o vanidoso? Ok, pues te vamos a planificar una existencia donde tú vayas demostrando que sí lo aprendiste.
son el reflejo inmediato del programa que trae a la tierra el espíritu que reencarna, unido al espíritu, pero fuera del mismo durante el embarazo. Así que ese espíritu no está dentro de la madre, está cercano. Se acabó el embarazo, se supone que ese espíritu se vaya. No le tocaba nacer, no pudo nacer. El problema es que algunos espíritus sí quieren nacer y se aferran al periespíritu de la madre, trayendo problemas en una futura encarnación. ¿Ok? El periespíritu es como un modelo organizador biológico, o sea, vibra y atrae a los genes que necesita en esta encarnación. Es el molde que permite que el espíritu, que no tiene forma como energía purísima que es, pueda reencarnar, si es que son 9 meses, porque vemos que hay espíritus que reencarnan en 6 o en 7 o menos, ¿verdad? Después, cuando se produce el nacimiento y todos los vínculos biogenéticos, psicológicos, ya ese ser trae una psicología, unas experiencias y espirituales se hayan entrelazado. Pensar que el nuevo bebé nace tabula rasa es un falso, pero también pensar que nacen malos, falso. Cada uno tiene virtudes ya conquistadas y cosas que hay que reparar, ¿verdad? Es el elemento que permite la continuidad de la vida del ser humano en el plano físico y el espiritual. Sin periespíritu no puede haber reencarnación. Es también el productor de todo tipo de fenómenos anímicos. Fenómenos anímicos son los que produce el cuerpo físico. Clarividencia, por ejemplo. Mover objetos. ¿Ha visto que hay gente que dobla cuchara, mueve objetos? Ahí no hay un espíritu, es el mismo ser que está produciendo ese evento, consciente o inconscientemente. Físicos, el espíritu, ¿verdad? Puede mover cosas físicas. Psicológicos, mediúmnicos y espirituales. Así que el periespíritu es indispensable para todo esto y ahí no hay milagro, no hay cosa fantástica, es la expresión de ese periespíritu o cuerpo espiritual. A través del periespíritu, es ahí donde se graba, grabamos en nuestra mente. Y fíjate que la mente no está en el cerebro, la mente está en el espíritu. ¿Dónde está localizada? Yo no sé. ¿Dónde está? ¿Estará aquí? ¿O está acá? ¿O está en donde corresponde los intestinos? ¿No? Qué sé yo, no está, no sabemos, ¿verdad? O está en todo. Dice, y la conciencia. Ve que hemos dado varias clases de la conciencia. ¿Dónde yo ubico mi conciencia? Que es el conocimiento que adquirí a lo largo de muchas experiencias reencarnatorias. ¿Dónde está? ¿Dónde la ubico? ¿Está en cada uno de nuestras células? ¿Está en un lugar en particular? No sé, ¿verdad? Pero alberga las acciones, sentimientos, pensamientos, intenciones buenas o malas que realizamos desde la más tierna infancia. Y yo diría más, desde otras existencias. Y vemos niños que nacen que tú dices, pero ¿quién le enseñó tanta maldad? Es que lo trae. Ahí necesita unos padres, mamá y papá y toda una familia, un batallón de gente que lo vaya encaminando por otro rumbo. Son experiencias difíciles. También están grabadas todas las virtudes que tenemos. Está grabado allí. La parte más sensible del periespíritu se marcha con el espíritu al otro lado de la vida. Morimos, se desprendió el periespíritu, se va, pero se lleva la parte que es la más cercana a ese espíritu, porque eventualmente no necesitas esa forma, ¿verdad? Este último mantiene muy vivo de su conciencia todas las experiencias vividas, todas. Dime, no me hagas preguntas difíciles. No, es que Celeste está un poco confundida Ajá.
con el asunto de la mente, del espíritu. ¿Dónde está? Yo no sé. Ajá, porque Está corresponde, te pregunto, no sé. Eso le corresponde buscar más allá. ¿Está correspondiente a este centro energético que es coronario? Puede ser. ¿Está en el centro energético, qué sé yo, diferente? ¿O es la unión de muchas cosas? Yo no sé la respuesta. sí. Lo que pasa es que la mente es una capacidad del espíritu. Ujú. Es como un ente organizador que el espíritu tiene y utiliza la sustancia perespiritual para grabar como llamamos conciencia, que sería la acumulación de información unida al sentimiento que se le aplicó a esa información cuando se Exacto. vivió, cuando se tuvo como experiencia. Por lo tanto, lo que tenemos en el perispíritu es una experiencia del espíritu a través de toda su manifestación desde que, como vamos al principio de las cosas, Dios, espíritu y materia, esa sustancia espiritual se unió a la material y empezó a acumular experiencia. Ahí comienza la formación del periespíritu. La mente entonces se va, es la actuación de ese espíritu en virtud de esa experiencia acumulada. No podemos decir que es un órgano Por eso no lo es. y no tiene localización, es sencillamente la capacidad del espíritu a través de la inteligencia de utilizarla aplicando sentimiento y voluntad de Claro. acción. Eso también explicaría otra cosa, que yo no sé si en el espiritismo lo han estudiado, pero yo dono un órgano. Me morí, pero yo doné, digamos, el corazón y lo recibió otra persona. Parte de esa mente espiritual está en ese órgano. Entonces, ahí tú tienes por qué mucha gente empieza a sentir y actuar como el que donó el órgano. Y hay muchos casos documentados. Entonces, eso se llama memoria genética, porque dijimos que el espíritu se va y lo que queda más cercano es lo más cercano al espíritu, la periferia queda en los órganos, porque está unida a los órganos. ¿Qué es lo que la persona está percibiendo? ¿Por qué el que recibe el trasplante tiene memorias ajenas? Eso lo puede explicar, ¿no? Quiere decir que esa mente está en cada una de nuestras células, punto. Tienes que hablar por el micrófono. Dale. Así que es bastante complejo, bien complejo. Prende, mija. Cali, ¿no se oye? Ah, yo no sé bregar con esto. Yo tengo 4 personas que conozco así. Y son 4 personas que le pusieron un implante de riñón. Okay. Bien Entre, común. entre una tengo una, que es la más joven, tiene 2 trasplantes. O sea, se le hicieron dos implantes. Pasaron los años y uno pues dejó de funcionar. Volvieron y le hicieron otro. Y este lo hicieron de una persona joven en Estados Unidos. Mi amiga es dominicana, que ahora tendrá como 45 años o menos. Desde el momento que ella despertó, nada de lo que ella comía es lo que come ahora. Sí, nada, ni la forma de pensar muchas veces es así, porque la persona que le donó el riñón tenía 16 años. Se supone que uno no lo sepa, pero ella tuvo la dicha de saberlo, por la misma familia que le dio el riñón. Y sucesivamente las otras 3 personas también que le han hecho esa intervención, todas piensan de una manera no tan diferente, pero lo que le gustaba antes Ya y no lo es que igual. no le gustaba ya no es parte de su vida.
Pero eso es bien, bien interesante. Hay que Muchas estudiarlo más, hay Sí. que investigar más. De hecho, entonces, concuerda, ¿dónde está la mente? En todo el periespíritu, en cada región, ¿verdad? Así que el periespíritu es el emisor por excelencia de los pensamientos, emociones e intenciones del espíritu, siendo volcados hacia el cerebro. El cerebro es el receptor, es la máquina, es como si fuera la computadora, ¿verdad? Impulsos originados en nuestro espíritu inmortal y procedentes de nuestro inconsciente profundo. Quiere decir que lo pensaste, el cerebro lo registró y ahí manda una corriente eléctrica por todo tu sistema nervioso, afectando cada uno de los órganos que tienes. Así que cuando tienes una enfermedad, una de las cosas que hacen las culturas orientales es meditación, cambiar el pensamiento y cómo es que nosotros mismos nos boicoteamos y nos producimos enfermedades por la manera de pensar y las creencias que tanto Nelson ha mencionado. Las creencias te matan, ¿verdad? Sin el periespíritu no sería posible la reencarnación como tampoco la evolución del alma inmortal. Las características de plasticidad, envoltura fluídica, absorción, penetrabilidad, son las que permiten al periespíritu la simbiosis molecular con la materia, que se una con cada una de las células que hay en tu cuerpo. Y la producción de fenómenos materiales, inteligentes y espirituales que han asombrado a generaciones. Así que parte de eso proviene de ti. No hay nada milagroso. Hay unas culturas que lo han estudiado más y que tienen pleno dominio. Acá en Occidente quedamos rezagados por nuestras creencias, ¿verdad? Así que nos falta mucho por aprender. La inteligencia, los sentimientos y los valores superiores están grabados en el espíritu inmortal. Así que dentro de ti, cuando tú te sientas una porquería, porque muchas veces nos sentimos como una porquería, piensa que aunque estás pasando por un momento difícil, dentro de ti, tú tienes el potencial, que ya lo conquistaste, de ser un mejor ser humano y alcanzar las metas adquiridas. Y una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de la vida es quitar expectativas. Yo conozco una persona, no tengo expectativas. Eso lo aprendí con sudor y lágrimas. Tú quitas las expectativas. Yo conozco, por ejemplo, a Espartana, que es una de las últimas que conocí, y quito las expectativas. Yo no espero nada de ella. Yo le ofrezco el conocimiento, trato de aclarar las dudas, pero es de ellos los que depende adquirir el conocimiento y aplicarlo. Así que yo no puedo esperar nada, ni de un novio, de una novia, de un esposo, ni nadie. Yo brego conmigo misma y trato de hacer a los demás que entiendan unas cosas, pero cada uno está en su propia evolución. El periespíritu siempre está sometido a una única causa, la voluntad del espíritu que lo anima. Así que cada uno de nosotros tenemos una fuerza de voluntad, unos más o menos, pero todo el mundo tiene la cajita de la voluntad que tiene que desarrollarla. Y eso significa que si no tienes mucha voluntad para hacer las cosas, tienes que trabajar con eso en tu vida, ¿verdad? Es la mente y la conciencia que reside en el espíritu, no en el cerebro, en el espíritu, la que en el uso de su libre albedrío y voluntad condiciona la acción del periespíritu sobre la materia y viceversa. Así que tenemos fuerza de voluntad, tenemos un libre albedrío, tal vez muchas veces limitado por unas experiencias que tenemos que vivir. Pero vamos a suponer que nos toca, qué sé yo, quiero ser médico, pero me voy a una escuela de medicina y me la cierran a los 2 años. ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿Me detengo ahí? ¿O voy para otra escuela y empiezo de nuevo? Y la pregunta, ¿por qué me tocó vivir esa experiencia? ¿Estoy probando mi fuerza de voluntad? Fui tal vez un mal médico, practiqué mal la medicina, hice daño a otros y ahora me toca demostrar
que yo de verdad sirvo como médico. No fue fácil, lo logramos. ¿Ves? Son muchas experiencias. Dice, la mente es un instrumento psíquico. Quiere decir que no está físicamente en ningún lugar. Al servicio de la conciencia, que es el conocimiento adquirido, dirigido por la voluntad del espíritu inmortal. Así que allá están actuando tres cosas. La conciencia, conocimiento adquirido a través de la fuerza de voluntad y el libre albedrío. El perispíritu sufre a veces mutilaciones y deformaciones importantes. Los vicios que enferman nuestros órganos, las pasiones que embrutecen nuestra alma, entiéndase los celos, el coraje, el deseo de venganza, toda la cosa negativa, la violencia contra nosotros mismos. Mira, hay gente que no respeta su cuerpo físico ni su espíritu, es como un trajín de que es una sola vida y hay que vivirla intensamente y no importa, yo me meto al cuerpo lo que sea, y al final terminas con un cuerpo físico enfermo y a su vez dañando tu periespíritu. Se refleja en el perispíritu un deterioro que conlleva una responsabilidad ulterior y consecuencias que dejan secuelas perniciosas en el futuro. El futuro son al final de tus días de una encarnación, pero también en unas próximas encarnaciones. Hay espíritus que nacen o reencarnan con defectos físicos, pero fueron por todos los descontroles que tuvo en la existencia anterior. Muchas veces contribuyó un núcleo familiar y para la nueva encarnación necesita que alguien acepte a ese espíritu que no va a nacer, pero que va a volver a recuperar lo que fue el periespíritu o cuerpo espiritual. Y tú ves niños que nacen muertos y la madre sufre. ¿Por qué nací muerto? ¿Por qué no estuvo? Porque la misión de la madre fue esa, permitir que se generara en tu cuerpo, que hubiera fecundación para que ese espíritu pudiera reparar. Y eso es un acto de amor hermoso, ¿verdad? Funciones del periespíritu. Es un instrumento para el alma, elemento de conexión. Sin él, ese principio inteligente no puede habitar un cuerpo físico. Individualizadora, o sea, es la que te da la identidad única del alma. Es tuya. Organizadora, es el que organiza todas tus células cuando estás en la fecundación para ser el ser físico que existe, ¿verdad? Sostenedora, sin él no hay estabilidad del ser humano. Es la que te da esa cohesión entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. La cohesión de las moléculas, de las células. William Colón explica que te me estabas grabando, dale, ¿verdad? Dale para atrás, dale. ¿Ya? Sí, es complejo. Los invito a buscar más información, reconociendo que no siempre vas a encontrar el concepto, ¿verdad? Como tal. Hay muchas variantes dentro de este concepto. William Colón explica que las enfermedades sufridas en el cuerpo físico, en el orgánico, se reflejarán en el cuerpo espiritual. Así que todo lo que tú haces en esta existencia va a estar a favor o en negativo a tu cuerpo espiritual. Si la enfermedad no es atendida, tanto física como espiritualmente, hay una verdadera gravedad y serio peligro. Hay que evitar que la enfermedad se plasme o traspase al cuerpo espiritual porque vas a desencarnar de esa manera, especialmente cuando son suicidios violentos que dañan el cuerpo espiritual, qué sé yo, ¿verdad? El perispíritu es el equipaje de evolución, es donde se va a ir grabando todas esas experiencias. Dice, a través de cada existencia, cada vida, el perispíritu va acumulando rasgos de personalidad, experiencias particulares y afectos que podrían ser reconocidos en encarnaciones posteriores. El niñito nació con esa fraternidad. Tú ves niños que ayudan a otros, dice, ¿quién se lo enseñó? Nadie en la casa.
ya lo aprendieron, ya dejaron de ser violentos, de ser egoístas. Tú dices, qué maravilla de niño si el mío fuera así. Bueno, que corresponde a cada uno de nosotros modelarle cómo hacerlo mejor, ¿verdad? Están allí los recuerdos intensos, afinidades, pasiones y gustos, y se van convirtiendo en elementos que impactan de tal forma la experiencia y sentimientos que podrán trascender una o varias existencias para caracterizar de forma particular un ser a través de vidas diversas. Así que es un acumulador, está allí, incluyendo las fobias. Cuando una persona tiene una fobia que no le permite, digo, todo el mundo tiene ciertos miedos, ¿verdad? Y el mismo instinto te ayuda a huir del peligro, pero hay gente que tiene fobias que no se pueden explicar porque no tuvieron experiencias, qué sé yo, dice, ¿por qué le tiene miedo a esto? No sé. ¿Qué fue lo que se grabó en ese periespíritu? Recientemente escuché la experiencia de alguien que fue de viaje y no pudo entrar al Coliseo Romano. Fue un malestar y una cosa, y la pregunta es, si nunca has ido, ¿por qué tienes esa cosa, esa terrible contra ese lugar? O te mataron allí, o tú fuiste quien ejecutaste a mucha gente siendo romano. Habría que buscar. Pero eso que hay que sanarlo. Igual, nunca has ido al mar o a la playa y tienes un pánico terrible y no pasó ninguna experiencia de tu niño. ¿Por qué? Pues eso hay que sanarlo. Y los familiares, los padres principalmente, tienen que trabajar con esas fobias, porque si no se convierten en otra cosa peor, ¿verdad? El periespíritu es el principio de todas las manifestaciones espíritas, todas mediúmnicas están ocurriendo allí. Su conocimiento fue la clave de la explicación de una infinidad de fenómenos, y eso está en el libro de los mediums. Eres vidente, clarividente, clarividente, todas las manifestaciones que te puedas imaginar están en el periespíritu. La facultad mediúmnica no es del... Esto vino en controversia hace un tiempo atrás, porque me parece que Camilo dijo que la mediumnidad era del cuerpo físico. ¿Se acuerdan de eso? Y quedamos como del cuerpo físico. Y mira lo que dice aquí. Y los invito a buscar más información. Dice, la facultad mediúmnica no es del cuerpo, sino del espíritu. Así que eso que traes es del espíritu. Ahora, ¿por qué hay personas que se manifiesta mejor esa facultad mediúmnica? La pregunta es que su periespíritu está más distante de su cuerpo físico, está más alejado, como pasa con los niños, ¿no? Porque hay niños que ven espíritus de chiquito y cuando llega a cierta edad ya los dejo de ver. Es porque su espíritu todavía no ha terminado de encarnar, de estar en el cuerpo físico. Así que esa facultad es del espíritu. ¿Si influye o no el cuerpo físico? Buena pregunta. Dime. Quizás para intentar aclarar lo que Camilo quiso decir. Ujú. Y es que es nosotros los que tenemos cuerpo físico, los que podemos manifestar esa comunicación con el espíritu desencarnado. Ujú. Y por eso es una facultad del encarnado. Ok, Así es como Camilo lo quiso ok. expresar. Pero es una facultad del espíritu. Claro. De hecho, espíritus superiores o que están esclarecidos pueden intervenir ayudando a otros espíritus. No puede manifestarse porque vemos que la mediunidad es la manifestación de ese espíritu a través de un cuerpo físico, a través de la mente de un cuerpo físico. Pero clarificado, dice que todas las percepciones constituyen atributos del espíritu y son inherentes al ser. Son ganadas, son aprendidas. Por sus condiciones semimateriales, el periespíritu es el factor de contacto y comunicación entre el mundo espiritual y físico, y eso lo hemos visto en otra plantilla. Periespíritu y manifestaciones mediúmnicas. Dice, el fenómeno mediúmnico ocurre
en gran parte debido a la expansibilidad del espíritu. El periespíritu se expande y ahí eso es uno de los factores. Esta propiedad del periespíritu permite que el medium amplíe y agudice su sensibilidad, su campo de percepción, permitiendo el registro más apurado de la presencia y del pensamiento del comunicante. Y eso explica por qué cuando tú estás en un grupo trabajando y hay afinidad y lo que se conectan son los buenos espíritus, la persona puede ampliar su facultad. Todo el mundo tiene esa sensibilidad. Hay unos que aceptaron la facultad mediúmnica, no para leer las cartas, no para leer el futuro a nadie, es para ayudar a los espíritus que por alguna razón se quedan atrapados en el tiempo y en el espacio, porque no saben para dónde coger. Y están atrapados por sus creencias, por sus prejuicios, por sus defectos de carácter. Es la expansibilidad del cuerpo espiritual que posibilita el desprendimiento inicial del espíritu en dirección eventualmente al desdoblamiento o duplicación corpórea y bilocalización. Esto se verifica en función de otra parte notable, facultad del periespíritu, es la bicorporeidad. Y eso hace posible que tu cuerpo físico está aquí y tú te puedas desdoblar consciente o inconscientemente, especialmente en los sueños, y habrá gente que te vea, porque tiene la facultad de evidencia. Dios, te vi. No, yo no estaba ahí. No estabas ahí conscientemente, algunos que sí lo tienen. Así que eso es algo natural y normal, ¿verdad? Dime, Madeline. Que hace muy poco, mi esposo, nuestra casa es de 2 pisos. Ajá. Yo estaba en una parte de la casa y él me ve en otra. Eso, desdoblamiento. Sí, Inconsciente porque tú no estabas consciente. no, y él me dice, pero tú no estabas arriba. Yo, no, pero es que acabo de verte pasar por aquí. Yo, pues no era yo, mi amor, Y no que era yo. tiene también la facultad de ver. Son dos Sí, cosas a la sí, él vez. sí. Así que se puede usar esa facultad para ayudar a otros. No, tenemos alguien que necesita ayuda, pues conscientemente y pidiendo siempre ayuda, ¿verdad? De nuestros mentores espirituales, ¿verdad? El fenómeno mediúmnico ocurre en gran parte debido a la expansibilidad del periespíritu, como hemos dicho, y esa propiedad del periespíritu permite que el medium amplíe y agudice su sensibilidad y su campo de percepción. Esto como que lo leímos ya. Ok, vamos a una nota de Herculano Pires, es otro escritor espírita brasileño. Dice que el espíritu se aproxima al medium. Y están locos por hablar. Y muchas veces dicen, ¿por qué? Uno le pregunta, ¿por qué tú estás con él? Ah, fue que lo encontré. Muchas veces cuando vamos a un hospital a hacer un procedimiento, nos cargamos de todos estos espíritus que se van con nosotros. Se quedan. ¿Por qué estás con él? Ah, porque yo le vi una lucecita y creo que él me podía ayudar. No lo hacen de maldad, sino que están desesperados por recibir ayuda. Dice, ese espíritu se aproxima al medium y le involucra con sus vibraciones espirituales. Y ahí tú sientes cosas negativas o cosas positivas. Eso es parte de cómo tú saber que el espíritu que está cerca es un espíritu bondadoso o superior o es un espíritu enfermo o sufriente. ¿Ves? Las vibraciones. Hay mucha gente que sienten hasta taquicardia y la enfermedad de la que sufrió ese antes de desencarnar. Y hay que entenderlo, no hay que temer, pero es su aproximación. Esas vibraciones se irradian de su cuerpo espiritual, alcanzando el cuerpo espiritual del medium, y eso es lo que el medium siente. A ese toque vibratorio, que es semejante a un blando choque eléctrico, reacciona el periespíritu del medium y se realiza así la fusión fluídica, o sea, de mente a mente, de la mente del espíritu a la mente del medium. Y muchas veces yo he visto a los medium brincar del impacto eléctrico, ¿verdad?
que eso es normal. Cuando el medium ya tiene experiencia, va modificando esa experiencia, ¿verdad? Y los mentores espirituales ayudan a que el trance sea uno tranquilo, suave para poder ayudar, ¿verdad? Así que no se debe practicar mediunidad por sí solo, sino que tiene que haber un grupo de apoyo, ¿verdad? Y muchas veces hay que darle pases a los mediums porque cuando el espíritu ya se esclarece que se lo llevan al otro lugar que le corresponde, se queda todavía con eso en el cuerpo y hay que darle los pases magnéticos. Conectados con centros vitales de ambos, es lo que los orientales llaman las chakras. Vamos a repasar. Aquí tienes una, que es ayúdame, el coronario. Está el laringio. No, aquí lo que llaman el tercer ojo, ¿cómo se llama este? El frontal. El laringio, el esplénico, el del corazón, el esplénico, el plexo, el que tiene que ver con los órganos sexuales, y esos son los mayores. Hay muchos más pequeños que son los que usan los que dan acupuntura. Eso se puede desarmonizar casi siempre por los pensamientos que generamos. Y por eso le digo, tú puedes recibir paseterapia todas las veces y convertirte en un adicto de paseterapia. Y si tú no modificas lo que piensas, serás esclavo de eso mismo. Y en la clase que Ada va a dar, la próxima del 30, va a explicar cómo podemos hacer autopases, pero reconociendo que hay que aprender a conectarse con los buenos espíritus. Eso es un ejercicio que se debe hacer a diario, porque mira que se nos hace fácil conectarnos con los espíritus inferiores, bien fácil. Un segundo, es más, un microsegundo, por nuestros temores, nuestros perjuicios, nuestra falta de conocimiento. Entonces dice, conectados los centros vitales de ambos, del desencarnado y el medium, el espíritu se manifiesta emocionado, reintegrándose a las sensaciones de la vida terrena sin sentir el peso de la carne. Me explico. No todos los espíritus que desencarnan tienen que comunicarse y a veces hay un afán de los familiares de que yo quisiera hablar con mi abuelita o con mi mamá o con mi esposo. No, a veces no es prudente ni es necesario. Los espíritus que se comunican es porque han permanecido mucho tiempo en ese espacio y no los dejamos ir. Se te murió el esposo o la esposa o la novia o el novio, qué sé yo, alguien que tú quieres mucho y tú no los dejas ir. Tienes que aprender a dejar ir para que ese espíritu se vaya tranquilo. Muchas veces se manifiestan, dile que me deje ir. Y es solamente cambiar de pensamiento y sintonía. El medium, por su vez, experimenta la ligereza del espíritu sin perder la conciencia de su naturaleza carnal, aunque caiga en un trance profundo, sigue estando allí, ¿verdad? No es una posesión, no es que me invadió un espíritu, es que se conectó conmigo mente a mente. Y habla al soplo del espíritu tal como un intérprete que no se da al trabajo de traducción. Así que el medium es meramente un importante intermediario para que ese espíritu vuelva a sentir lo que sentía cuando tenía carne propia, tenía un cuerpo físico propio y pueda percatarse cuál es su situación actual, porque aunque el espíritu protector o otros espíritus le digan, vente, vamos a la luz, vamos a alcanzar el otro lugar, no, yo no voy para allá. Y se quedan muchas veces. Y no es hasta que los familiares más cercanos entran en contacto, en perdón. A veces muchos de estos espíritus se fueron sin haber finalizado cosas, ¿verdad? Y da la impresión de que no los perdonaron. No, esa parte es bien importante. Cuando ya todo el tiempo, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo vamos a desencarnar. Cuando ya tú sientas que estás cercano o todos los días, resuelve problemas con tus familiares cercanos. Di lo que tengas que decir, sácatelo de adentro para que tú puedas fluir y cambiar esa sintonía.
Hay que hacerlo, porque muchos espíritus se quedan. Según esto es lo que dice Herculano Pires. Y yo quiero que vean esta explicación de José Arroyo, que propone que el periespíritu se le describa como un campo energético. Es una conferencia que él dio, se encuentra en YouTube. Y vamos a ver, yo no encontré la lámina en internet, sino que decidí, me perdonan la grabación porque yo no soy experta, yo grabé con el celular ese pedacito para que vea en movimiento lo que él propone, ¿verdad? Dale, Cali, ponlo. Observe. Tiene el cuerpo físico y alrededor se va creando un campo magnético. Mientras más evolucionado es el espíritu, mayor será su campo magnético, como el campo magnético de la Tierra o de cualquier planeta o de cualquier objeto que emita esos campos magnéticos. Así que cuando te dan paseterapia, impacta a ese campo magnético. Si él usa una lógica, un razonamiento para explicar cómo debe ser, pues ustedes lo ven y pueden llegar a sus propias conclusiones. Yo les invito a verlo. Ok. Y ahí terminamos. Dice, ni lo que está detrás de ti, el pasado, ni lo que está delante de ti, el futuro, es tan poderoso como lo que está dentro de ti. Y el ser humano siempre está en una búsqueda más allá, mirando hacia el cielo, pidiendo ayuda y no se da cuenta que la solución a nuestros problemas está dentro de ti. Tú has hecho de esta existencia un paraíso o has hecho un infierno. ¿Por qué? Por cosas mal interpretadas, por una educación que no ha sido la mejor, por unos prejuicios que incluso traemos, pero toca a cada uno de nosotros que no importa cómo inició nuestra existencia hoy día, sin importar los papás, porque yo creo que muy pocas personas pueden decir, estoy orgulloso de la mamá o el papá que me tocó o del abuelo que me crió, sino que tú digas, ok, esto es una experiencia, yo me voy a sobrepasar, yo voy a aprender cosas diferentes para poder lograr mis metas. A gente que piensa que no puede ser feliz si no tiene alguien, una pareja al lado. ¿Verdad que nos inculcaron en la mente cuando chiquitos preguntaban, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Pues yo quiero casarme, tener hijos, tener una casa, tener un carro. Y muchas veces la vida no va por ese rumbo, va por otra cosa. Entonces, hasta que tú no encuentres cuál es la razón de tu existencia, lo que tú viniste, y muchas de las veces lo consigues ayudando a otros, dejando ir. A veces tú tienes el hombre de tu vida, la mujer de tu vida cerca y no lo ves. ¿Por qué? Porque estás pendiente al otro, al que quieres cambiar y ese no va a cambiar jamás. Y eso me pasó, lo viví en carne propia, ¿verdad? Así que hay que ir aprendiendo que todo lo que somos es como consecuencia cosas vividas. ¿Nos equivocamos? Sí. ¿Metimos la pata? Sí. ¿Hicimos cosas malas? Sí. Pero yo no me puedo castigar con un látigo por aquello que pasó. Porque si yo fui un hombre maltratante era porque la sociedad hasta ayer exigía que los hombres se comportaran de una manera cruel hacia las mujeres. ¿Cómo cambiamos ese paradigma? Pues la mayor parte de los hijos los criamos las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo cambio ese paradigma y lo hago ser una persona sensible que pueda ayudarme, contribuir como debe ser a la crianza de unos hijos? Porque hemos dividido tanto el rol materno y paterno que nos olvidamos que los hombres tienen una sensibilidad y pueden hacer mejor trabajo que nosotros en conjunto. Y ese paradigma debe cambiar. Eso de que el hombre es hombre y puede tener cuanta mujer encuentra en la calle, eso ahí debe ir cambiando, porque no solamente hace sufrir a las mujeres que se han vuelto javiosas, ¿verdad? Y quieren desquitarse, pero también hace sufrir a todo el núcleo familiar, y especialmente en estas épocas que es diferente, ¿verdad? Así que con esto los dejo, si tienen alguna duda pueden preguntar.
Esto va a estar en YouTube, que lo pueden tal vez volver a mirar y si tienen dudas, pues los traen en la próxima clase. ¿Preguntas o dudas? Bueno, pues, ¿quieres cerrar? Dale, cierra. Yo dije que no iba a hablar, pero tu última vez esto me acordé un cuentito que leí. Es un cuento de India, pero lo voy a traducir al lado de acá. Era un joven que quería hacer, no entendía la felicidad y la vida. Y el papá le dice, mira, hay un rey ahí cerca de aquí que sí le entiende. Vete para que te le explique. Entonces él llega al reino y dice, pero que aquí todo el mundo lo que piensa es en riqueza. La felicidad no puede estar en la riqueza. Entonces él va donde el rey y le dice, qué bueno que llegaste. Yo hice una fiesta para ti, como una verbena, ¿no? Dice, y vas a salir a la calle y todo el mundo te está esperando. Y le dice, toma ese vaso que está allí y llénalo de leche hasta el borde. Dice, y sale a la fiesta. Hay una sola regla. Si se cae una gota, mis guardias te van a cortar la cabeza. Y se fue a la fiesta. Regresa al otro día con el vaso y dice, qué bueno, el vaso no se derramó, disfrutaste la fiesta. Ese es el cuento. No, que va a disfrutar. Si está pensando que le van a cortar la cabeza. Entonces, el cuento es que la vida la puedes disfrutar, pero depende de lo que te enfoques. Claro, de la creencia que tú siempre has dicho. El miedo que tenía a morir. Exactamente. Mucha gente tiene mucho miedo a morir y su vida es una porquería porque ¿cómo es? Evita el roce social y las experiencias positivas. Gracias, Nelson. Cierra la clase. Bueno, gracias primero a Ruth y a todos ustedes por estar aquí, a los que no vemos que también están aquí. Acá rato llegan y lo dicen. No, vi la clase el domingo pasado. Y yo, ¿de verdad? ¿Te gustó? Sí. Yo, wow. Pero nada, que todo esta injusticia en ley y hay que seguir adelante. Siempre hay que trabajar por, por la evolución, como dijo uno hoy. Que así sea. Que tengan buen día.